Hábito número 1. Hacen ejercicio. El 76% de los ricos hacen ejercicio aeróbico de 30 minutos o más todos los días. Este incluye todo lo que tenga un enfoque cardiovascular, como correr, trotar, caminar o andar en bicicleta. El cardio no es solo bueno para el cuerpo, sino también para el cerebro. El ejercicio también aumenta la producción de glucosa. La glucosa es combustible cerebral. Mientras más combustible le des a tu cerebro, más crece y más listo te vuelves. En cambio, cuando las personas no están saludables, suelen estar cansadas, más estresadas y menos productivas. Además, pueden ser más propensas a enfermarse, así que párate ya del sofá y ponte a hacer ejercicio. Hábito número 2. Vive por debajo de tus ingresos. Uno de los hábitos millonarios más comunes y lógicos de quienes se destacan financieramente es que ellos se pagan a sí mismos primero. Ellos invierten en su futuro, en ellos mismos, evitando gastar dinero que no tienen. Esto quiere decir que se toman en serio la educación financiera y decidieron ahorrar e invertir dinero y así vivir con una parte de sus ingresos. En tu caso, si tienes como objetivo salir de una dificultad financiera, lo primero que tendrás que hacer es convertir el ahorro en uno de tus hábitos millonarios. Para lograrlo es fundamental que aprendas cómo hacer un presupuesto. Aquí te van unos consejos útiles para hacer un buen presupuesto. Presta atención. No gastes más del 25% de tus ingresos en el rubro de la renta o pago de la cuota de tu apartamento. No gastes más del 15% de tus ingresos en alimentación. Limita el entretenimiento, bares, películas, fiestas al 10% de tus gastos. Adicionalmente, las vacaciones deberían representar máximo un 5% de tus ingresos anuales. Evita a toda costa acumular deudas en tu tarjeta de crédito. Si necesitas financiar tu estilo de vida por medio de tarjetas de crédito, es evidente que jamás serás millonario. Por último, debes diferenciar entre ahorros e inversiones, conceptos que son diferentes. Hábito número 3. Lectura diaria. Los ricos prefieren ser educados que entretenidos. El 88% de la gente rica dedica 30 minutos o más cada día a la lectura de autodidacta o de mejora personal. Los ricos leen para adquirir o mantener el conocimiento. Leer cualquier tipo de contenidos incrementará tu conocimiento respecto a tu negocio o profesión, lo que, sin lugar a dudas, te hará más valioso para tus compañeros, clientes o proveedores. La importancia del hábito de la lectura se debe a que este los separa de la competencia y los pone por encima de los demás haciendo dinero. Y la explicación es bastante lógica. Cuando incrementas tu conocimiento, eres capaz de ver nuevas oportunidades de negocio, lo cual se traduce en dinero. Lastimosamente, se tienen datos de que tan solo 1 entre 50 personas que pasan por dificultades se compromete diariamente con la lectura de mejoramiento personal. ¿Tú tienes el hábito de lectura? Hábito número 4. Sean positivos. Los pensamientos positivos a largo plazo son clave para quienes logran consolidar grandes fortunas. Si te paras a escuchar tus pensamientos, estar al tanto de ellos, encontrarás que la mayoría de ellos son negativos. Solo te das cuenta de que estás teniendo estos pensamientos negativos cuando te obligas a estar consciente de ellos. La conciencia es la clave. El problema para la mayoría de las personas es que no son conscientes de sus pensamientos, positivos o negativos. La mejor manera de erradicar los pensamientos negativos y limitantes de tu cabeza es por medio de la lectura de libros de crecimiento personal y desarrollo. Aquellos que cultivan tus pensamientos positivos, que te inspiran a cambiar y mejorar tus hábitos. Hábito número 5. Buscan mentores. Este es uno de los hábitos millonarios más representativos entre las personas que han alcanzado el éxito financiero. Tanto así que el 93% de quienes tenían un mentor atribuyeron su éxito a esa persona. Los mentores, por medio de su experiencia, conocimiento y enseñanzas, te guían en tu proceso, te muestran sus errores, sus lecciones y aprendizajes. Encontrar un mentor te pone en la vía rápida hacia la acumulación de riqueza. Los mentores exitosos no solo influyen en la vida de ellos de forma positiva, también participan de forma regular y activa en las decisiones que toman tanto en sus negocios como en su vida personal. Lo primero que debes hacer es definir tus objetivos, diseñar un plan de acción y luego encontrar una persona que ya lo haya logrado. De esta manera puedes conocer su proceso, su historia y pedirle que te acompañe a triunfar en el tuyo. Hábito número 6. Tienen amigos millonarios. Eres tan exitoso como aquellos con los que te relacionas frecuentemente. Los ricos siempre están en busca de individuos que tengan objetivos, sean optimistas, entusiastas y que tengan una perspectiva mental positiva en general. Es igualmente importante evitar a las personas e influencias negativas. El poder de las relaciones se resume en la siguiente frase: es mejor tener amigos que dinero. ¿Quiénes son las personas con las cuales compartes la mayor parte de tu tiempo? ¿Te hacen una mejor persona? ¿Te exigen? ¿Te hablan de negocios y te motivan? ¿O son de aquellas personas que te ven como un basurero mental donde pueden depositar sus problemas, su falta de visión y miedos? Una de las recomendaciones de inversión es que inviertas en tus relaciones, que invites a comer a personas que admires y escuches lo que tengan para decirte.
La mayoría de personas prefieren quedarse con la gente que conocen. Para ellos no es importante darse a conocer. Las tarjetas de presentación son una pérdida de dinero y su capital social es bastante reducido. Hábito número 7. No postergues tus cosas. La postergación crea clientes insatisfechos, afecta tu calidad de vida, daña relaciones profesionales y personales. Si eres de los que sufre de aplazar los compromisos y actividades, aquí tienes una solución. 1. Crea una lista de pendientes diaria. Establece objetivos diarios y asegúrate de cumplir por lo menos el 70% de tus pendientes. 2. Ten las 5 del día. Estas son las actividades claves que te acercarán a tu objetivo más importante. Sin duda alguna te ayudarán a ser más productivo. Número 3. Establece fechas de entrega imaginarias. Entre más pronto sea la fecha de entrega, más recursos y concentración dedicarás a terminarla. 4. Ten compañeros confiables. Estos son el tipo de personas que necesitas a tu lado a la hora de perseguir un objetivo grande. Comunícate con ellos una vez a la semana y revisa cómo van. 5. Establece un mantra de hazlo ahora mismo. Muchas de las cosas que aplazamos son tareas que podríamos hacer inmediatamente y que toman menos de 2 minutos. Hábito número 8. Nunca se rinden, persiguen sus sueños. Perseguir sus propios sueños y metas crea mayor felicidad a largo plazo y produce una mayor acumulación de riqueza. Si bien muchas personas cometen el error de perseguir el sueño de otra persona, como el de sus padres, los ricos definen sus propias metas y las persiguen sin descanso y con pasión. La pasión hace que el trabajo sea divertido, te da la energía, persistencia y concentración necesaria para superar fracasos, errores y rechazos. Las personas que son exitosas en la vida tienen 3 cosas en común: enfoque, persistencia y paciencia. Las personas millonarias simplemente no renuncian a sus objetivos de vida más importantes. Ellos tienen la capacidad para ver por encima de sus circunstancias y tienen la claridad mental para saber qué quieren y cómo lo piensan hacer. Así tome mucho tiempo. Hábito número 9. Conocen y persiguen el propósito de sus vidas. Aquellas personas que persiguen un propósito y entregan su vida a él son quienes resultan siendo los más ricos, felices y exitosos. ¿A qué se debe esto? Cuando haces algo que amas, que disfrutas y que sientes que es una bendición poder entregar tus horas a dicho objetivo, habrás encontrado el porqué de tu vida. Las posibilidades son que si no estás ganando lo suficiente con tu trabajo, se deba a que estás haciendo algo que no disfrutas del todo. Cuando encuentres algo que te genere los ingresos suficientes haciendo algo que disfrutes, habrás dado con tu propósito de vida. ¿Te estás preguntando cómo encontrar tu propósito? Aquí tienes un proceso de sencillos pasos para hacerlo. 1. Haz una lista de las cosas que te hacen feliz. 2. Subraya aquellas cosas de tu lista que impliquen alguna habilidad e identifica cuál es. 3. Enumera las 10 actividades en el orden de lo que más disfrutas. 4. Ahora haz otra lista enumerada en el orden de mayores ingresos posibles. 5. A cada una de las actividades en la lista le darás una puntuación, siendo la primera 10 puntos y la última 1 punto. Suma las 2 columnas y aquellas actividades con mayor puntuación pueden representar el potencial propósito de tu vida. Hábito número 10. Duermen lo suficiente y se levantan temprano. Otro de los hábitos saludables que se destacan en este audio fue la importancia del sueño. De hecho, se puede madrugar y dormir lo suficiente al mismo tiempo. Es más, el 89% de los millonarios suelen dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Aquí tienes la hora a la que se levantan una de las personas más influyentes según el portal Business Insider. Tim Cook, el CEO de Apple, se levanta a las 3:45 de la mañana. Michelle Obama ya está trabajando a las 4:30 de la mañana. Indra Nooyi, la CEO de PepsiCo, está en su oficina a las 7 de la mañana. Jack Dorsey, fundador de Twitter, se levanta antes del amanecer a trotar 6 millas. Los ricos que construyeron por sí mismos sus fortunas se despiertan al menos 3 horas antes de que comiencen su día de trabajo. Es una estrategia que utilizan para lidiar con las inevitables interrupciones diarias, como una reunión que duró demasiado, un tráfico atroz o tener que recoger a su hijo enfermo de la escuela. Levantarse a las 5 de la mañana para abordar las 3 cosas principales que deseas lograr en tu día te permite recuperar el control de tu vida. Te da la sensación de confianza de que de hecho diriges tu vida. Ten presente que dormir es una actividad crítica para alcanzar el éxito, ya que este influye en el funcionamiento de tu cerebro y en tu creatividad. En otras palabras, tu sueño influye en el poder de tu mente. Espero te haya gustado el video y no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Dejar tu comentario para seguir mejorando cada día y activar la campanita para no perderte nuestros videos nuevos.